¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atlético Rafaela Monumental, ya promediando el mes de mayo. Poco para hablar en cuanto a la actualidad. Hemos visto cómo ha regresado la Bundesliga, el fútbol alemán, con todos los protocolos. El fútbol argentino falta mucho para que vuelva a rodar la pelota aquí en nuestras canchas y en la cancha de Atlético, por ejemplo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Nadie lo sabe, por lo tanto se hace muy difícil hablar de actualidad y de lo que puede llegar a ocurrir en un futuro inmediato. Por eso nosotros seguimos recordando viejos programas de Atlético Monumental en esta celebración de los 20 años de este mítico ya programa, representando lo que es las actividades en Atlético de Rafaela. Y hoy vamos a comenzar a compartir con ustedes goles de lo que fue la histórica primer temporada de Atlético en el fútbol de Primera División. Habíamos repasado un par de resúmenes de partidos en algún momento de estos últimos tiempos y hoy vamos a repasar todos los goles de aquella temporada 2003-2004 de Atlético en Primera División, bajo la dirección técnica de Cachín Blanco primero, un interinato de un partido de Alex Urbrigen y después el final con Osvaldo Piazza. Son muchos goles en toda la temporada, por eso vamos a comenzar a repasarlo hoy y vamos a terminar el próximo lunes, así que ya nos metemos en la edición de este Atlético Rafaela Monumental con muchos goles de aquella primera temporada de Atlético en Primera División. No los vemos, pero están ahí. Son cientos de personas que en estos días de cuarentena nos atienden, nos asisten, hacen un esfuerzo enorme, se arriesgan y salen para que vivamos lo mejor posible, trabajando incansablemente, dando el ejemplo para mostrarnos que en Rafaela hay gente maravillosa que quiere lo mejor para todos. Quédate en casa. Ellos nos van a cuidar. Maderal Amoblamientos, placares, vestidores, muebles de cocina, productos hechos en Rafaela. Hacemos realidad tus sueños. Nuestros especialistas te esperan para asesorarte. Vení a conocernos. Estamos en El Paer, 451-309, www.maderalweb.com.ar. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional e internacional para comprar en todo el país y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. También a través de internet. Promociones especiales todo el año. Sin costo de emisión, renovación y mantenimiento. Y el respaldo y la atención que nos caracterizan. Más Unión es más para vos. Arrancamos con el gol del Tanque Jiménez en Quilmes. Se mueve Pontiroli, va Jiménez, lo quiere empatar Rafaela, va Jiménez, le pegó. De Atlético de Rafaela, Jiménez de penal, empata el partido. Lechuga Alfaro era el técnico de Quilmes, era el debut de Atlético en Primera División, empataba el partido el Tanque Jiménez, Daniel Jiménez en ese momento, después Atlético iba a terminar perdiendo 3-1 ante el Cervecero en el debut en Primera División, el público albiceleste en la tribuna que daba espaldas a donde estaba el arquero de Quilmes, Pontiroli, y el gol de penal del Tanque Jiménez. Vamos a ir, después de ese gol y la derrota 3-1, al gol de Norberto Testa en cancha de Unión. Allí hizo las veces de local Atlético. Compacto que compartimos hace poquito en Atlético Monumental. Fue 1-0. La primera victoria de Atlético en Primera División. Fue de local, pero en cancha de Unión. El gol de cabeza del pelado Norberto Testa. Después del centro de Di Lorenzo, que se fue cerrando. Y Testa, que marcaba el 1-0. Atlético que sumaba de A3 en su primer partido de local en la cancha de Unión. Festejo con las barras de los trapos, que se había ido hasta el 15 de abril para ver el segundo partido de Atlético en Primera División. Lo vamos a ver otra vez. El centro con rosca hacia adentro de Tiki Tiki Di Lorenzo. Y la aparición de Testa después del pique en el área chica.
El arquero que quedó clavado, Limia, en el arco, y aparece Testa para poner el 1-0 que sería definitivo. Atlético ganaría por esa mínima diferencia y por ese gol ante Arsenal de Sarandí. Primera victoria de visitante llegará después de este gol de Testa. Fue en Bahía Blanca. Ante Olimpo, el debut de Ángel David Comiso en el arco de Atlético. Y el gol del Yagui, Rubén Darío Forestelo. La gente que había ido desde Rafaela haciendo los más de 1000 kilómetros que hay con Bahía Blanca. Rebotes en el palo, rebotes y Forestelo para el 1-0. En el Monumental llegaba Colón, estadio colmadísimo. Golazo de Iván Juárez. Tremendo remate de Iván, una comba al chanfle, decíamos en el barrio, ¿no? Todavía sin la bandeja de arriba, esa tribuna, estadio colmado con gente de Colón. Iba a terminar 1-1 el partido. Lo iba a empatar el Sabalero en el segundo tiempo, pero Atlético lo ganaba con este tremendo gol de Iván Juárez. Perdía 1-0 Atlético, la pasaba mal en el gasómetro. Cachín Blanco le dijo a Villa, entrá. Y el ex Huracán le convertía a quien hasta hace unos meses atrás era su clásico rival, San Lorenzo, de cabeza. Cerca del final del partido, Atlético perdía 1-0, la pasaba mal, y Tito Villa, de cabeza, ponía el 1-1 que sería definitivo. Y el primer gol de Tito con la camiseta de Atlético de Rafaela. Llegaría el partido en el Monumental, ante Gimnasia y Esgrima de la Plata. Golazo de Tito Villa. Compacto que también compartimos hace un tiempito en Atlético Monumental. Fue el primer triunfo de Atlético en Rafaela en Primera División. Le había ganado a Arsenal, como vimos, con gol de Testa en cancha de Unión. Después había empatado con Colón 1-1 con aquel golazo de Iván Juárez que veíamos hace un rato. Y acá conseguía la primera victoria en Rafaela. Todavía sin la segunda bandeja terminada. Qué golazo de Villa, ¿eh? Latigazo de derecha. Nada que hacer para Juan Carlos Olave. Llegaba el segundo, Gonzalo del Bono, que la peina en el primer palo. Uno de los tantos goles de Gonzalo. El máximo goleador de Atlético en la era profesional. Gonzalo del Bono, que anotaba su primer gol en Primera División. Además, centro con rosca de Juárez, la peinaba Gonzalo y era el 2-0. Va a llegar el tercero y lo va a convertir Tiki Tiki Di Lorenzo. Pase tremendo del Bono para Di Lorenzo. Olave, reacción rápida de Tiki Tiki, definición de zurda para el 3-0. Fue un festival del equipo de Cachín Blanco ese día. Probablemente el mejor partido de Atlético con Cachín en Primera División. El 4-0 ante Gimnasia. Eran muy buenos momentos de la crema, que había perdido con Quilmes en el debut, pero después, como vimos, le había ganado Arsenal, le había ganado Olimpo y había empatado con Colón y con San Lorenzo. Y ahora goleaba Gimnasia. Decoraba la goleada Tito Villa, de penal, su tercero con la camiseta de la crema, contra el palo izquierdo. Era uno de los goleadores del campeonato en ese momento, en la sexta fecha. Tito con 3 goles. Y eso que no había jugado los primeros partidos, ¿no? Nos vamos a la derrota en Rosario ante Central. Fue un día de semana a la tarde, recuerdo. Golazo de Del Bono. De derecha, palo y adentro. Atlético ganaba con este tanto de Gonzalo. Después, lamentablemente, Central lo daría vuelta y terminaría ganando 2-1. Gol de Villa, que estaba encendidísimo Tito Villa ante Vélez. Partido que ganaba Atlético 1-0 ante el difícil Vélez. Después lo iba a terminar empatando un tal Zárate para Vélez Arfiel. 1-1 terminaría el partido. Luego llegaría la derrota en la Bombonera, 2-0 ante Boca, la vuelta al Monumental y Atlético que abría el marcador ante Chacarita con la definición de penal de Iván Juárez. Después lo terminaría empatando Chacarita cerca del final con gol de Milla. Serie interminable de partidos sin ganar de Atlético. Fue una rueda. No podía ganar la crema. Se lo empataba Chacarita sobre la hora. El descuento de Iván Juárez en el cilindro para la dolorosa derrota
4-1 ante Racing. Y el gol era de Iván Juárez. Nueva derrota. Y casi la despedida de Cachín Blanco. En este caso ante Lanús, de local. Lo perdía 1-0, lo empataba Del Bono con esta linda definición en el primer tiempo. Pero lo iba a terminar ganando Lanús. Rebote, Gonzalo totalmente habilitado. Una definición magnífica, pinchando la pelota ante la salida del arquero. Lanús lo daba vuelta, lo iba ganando 3-1. Y él ahora, Gonzalo Del Bono, de puntín, iba a poner el 3-2 que no alcanzaría. Sería derrota de Atlético en el peor momento en el campeonato, porque después llegaría un 4-0 en contra en Córdoba y la despedida de Cachín Blanco. Interinato de Alex Ubrigen, muy meritorio empate ante Banfield en Buenos Aires 0-0 y el debut de Osvaldo Piazza como técnico de Atlético en el Monumental. Ante Chicago perdía 1-0 y Miguel Ángel Guerra convertía este gol para el 1-1 que iba a ser definitivo ante Nueva Chicago. Lo vemos otra vez, el pase de La Rosa, el Pipi Araujo que pone el cuerpo y Miguel Ángel Guerra pone el 1-1 que sería definitivo. Llegaría un empate importante, 0-0 ante Estudiantes, partido interrumpido por la falta de luz en La Plata, 0-0, y después Newell's en Rafaela, golazo de Di Lorenzo. Parecía que Atlético cortaba la racha, por fin iba a ganar la crema con este golazo de Di Lorenzo. Sin embargo, en tiempo de descuento lo iba a empatar Newell's Old Boys de Rosario. Ya en los 47 minutos lo iba a empatar Newell's. Sería 1-1 el final del partido, a pesar de este golazo de Tiki Tiki Di Lorenzo. Juárez con la derecha y Lorenzo con la zurda. Es para un zurdo, te digo. Sí, claro. Pero Sí, bueno, Juárez le pega muy bien. Péguele al arco, nada de jugada preparada, muchachos. ¡Juárez! ¡Gol! ¡Gol! Aplaudía Piazza porque Iván Juárez definía de manera exquisita el tiro libre y empataba transitoriamente el partido. Lo perdía Atlético, lo empataba ante Independiente en cancha de Quilmes, con este golazo de Iván Juárez. Qué manera de pegarle a la pelota en el tiro libre, Iván, por afuera de la barrera, golazo. Igual sería victoria del Rojo, 2-1. No jugó la última fecha Atlético ante River, porque River jugaba la final de la Sudamericana, que terminaría perdiendo ante el Cienciano. Por eso ese partido con River se jugaría al año siguiente, ya en el 2004. En el mes de febrero. Y lo repasamos también, por supuesto. Un equipo alternativo de River, que jugaba Copa Libertadores. Lo ganaba Atlético con este gol de Chipi Gandín. Sin embargo, River, con goles de Maxi López y la Chita Ludueña, lo terminaría dando vuelta y terminaría ganando 2-1 en el Monumental. Atlético no podía sumar de a 3. No podía sumar con Osvaldo Piazza, tampoco en el arranque de ese año. Este era el cierre de la primera rueda, con derrota ante River 2-1 a pesar de este gol del Chipi Gandín. Arrancaría la segunda rueda con empate de local ante Quilmes, 0-0. Gandín, esperando Del Bono, Gandín, el amago y a colocar. Y después en la segunda fecha de ese torneo Clausura 2004, perdería con Arsenal 3-2 sobre la hora. Perdía 2-0 Atlético. El Chipi Gandín con este golazo ponía el 2-1. Partido se jugó en cancha de Racing. Golazo del Chipi, ante Limia para el 2-1. Cerca del final se moría el partido, le quedaban 3 minutos para que termine. Pase al medio para que Chipi Gandín otra vez ponga el 2-2. Con el pase de Miliki Jiménez, Burruchaga era el técnico de Arsenal, el delirio de la gente de Atlético, porque se moría el partido para el 2-2. Sin embargo, ya en tiempo de descuento Arsenal lo iba a ganar 3-2, profundizando la crisis de Atlético en ese momento del campeonato. Llegaría Olimpo, Rafaela, sería victoria de los bahienses, 2-0, con gol del Nano Clemens incluso. Atlético iría a jugar a Santa Fe, lo perdía 1-0, y el único gol de Miliki Jiménez en primera con la camiseta de Atlético. Con esa camiseta naranja ante Colón. Lo empataba Miliki transitoriamente, después lo iba a ganar Colón 2-1 y sería nueva derrota de Atlético en el campeonato. Se terminaría la malaria, por fin, ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Partido inolvidable.
La hizo toda Gandín. Definió del Bono, sí, Pelado, toma agua. Respira un poco. Gana Gimnasia ahora. 2-1 en la agonía del primer tiempo. Gonzalito del Bono. Lo perdía 2-0 Atlético en el primer tiempo, descontaba del Bono. Lo perdía 3-1 y... También a Lobos. El centro para Bobaglio. Atlético de Rafaela. Llegó Bobaglio nomás. Yo solo lo veía, los de Gimnasia no lo vieron. 13 minutos 40. Están 3-2 ahora, gana Gimnasia. Lluvia de goles en el Bosque. Descontaba Lucas para el 3-2. Atlético iba por el empate. Después del 3-2 ante Gimnasia. Una rueda sin ganar llevaba Atlético. Desde aquel 4-0 inolvidable ante Gimnasia de Grima de la Plata. No había ganado más Atlético en una rueda. Y perdía 3-1 ante Gimnasia. Y no le quedaba mucho al partido. Bobaglio ponía el 3-2 con un frentazo tremendo y llegaría a lo heroico ya en el tramo final del partido. Araujo que cabeció. Iliana que la adelanta. Ganó Araujo. La Rosa. Adivinó la gambeta. Viene para Forestelo. Lo deja Villa que le va a pegar al arco. Villa. La rebote lo tiene Gandín. Gandín. Gol. Atlético de Rafaela. Se hizo el milagro. Lo empata Atlético que perdía 3-1. Llegó Gandín después del rebote. Gimnasia Atlético de Rafaela en un partidazo. Y en el final, la vuelta a la victoria. Y el gol del Yagui. A ese me refería. Forestelo toca para Villa. Tiene el cuarto Atlético de Rafaela. Se demoró Villa. Aquí va Forestelo. Atlético de Rafaela. Lo da vuelta ahora, perdía 3-1. Llegó Forestelo y Atlético de Rafaela a los 35 le gana a Gimnasia 4-3. El gol del Yagui, ¿no? Cuánta emoción. Atlético una rueda sin ganar y lo conseguía de esta manera agónica después de ir perdiendo 3-1, 4-3. Lo tapan a Villa y aparece Forestero. El Yagui. Gol del Yagui, gol de goleador para el 4-3. Piazza lo ponía a Villa por primera vez en ese semestre, alguna pelea con él, con el representante. Bueno, nunca se supo bien por qué Tito Villa no jugó hasta esta fecha, ¿no? Siendo fundamental para Atlético. Ganaba en La Plata y ganaba en el Monumental. El Loco Semino de tiro libre. Partido histórico para el Loco, ¿no? Porque en el segundo tiempo lo iban a echar a Comiso. Atlético se iba a quedar sin cambios. Y en este partido Gustavo Semino va a terminar atajando, ocupando el arco de Atlético de Rafaela. Antes había convertido este hermoso tiro libre para abrir el marcador. Atlético iba a ganar 3-1 ante Rosario Central. Reitero, en esa tarde-noche histórica en la que el Loco iba a terminar atajando. Gran tiro libre de Semino, se mete abajo. Nada que hacer para el arquero. Y el 1-0 para Atlético, que iba a llegar al segundo, también en la primera etapa. Gran combinación entre Del Bono y el Grillo La Rosa. Gonzalo que hace una jugada tremenda para el remate del Chipi Gandín, que se desvía en el camino y se clava arriba. Y el 2-0 para Delirio de la barra de los Trapos. Atlético volvía a ganar en el Monumental después de muchísimo tiempo y después de mucho sufrimiento. Qué jugada del Bono, ¿eh? Para disfrutar realmente la combinación con La Rosa, pero después de todo de Gonzalo. Como le gustaba a él, en una baldosa, ¿eh? Dejando hombres en el camino. Uno con el enganche, otro con otro enganche. Zurda, derecha. El pase justo para el Chipi, que no duda, remata. Se desvía, creo que en Carbonari. La pelota, el mítico marcador central de Rosario Central. Para el 2-0. Se ponía 2-1 Central, el sufrimiento, pero la aparición de Tito Villa, de cabeza. Iban a llegar muchos goles de Villa, ¿no? Que, reitero, tardíamente fue puesto en cancha por Piazza ese semestre.
Y Tito cumplió. Con muchos goles. Y el 3-1 que sentenciaba la historia, el centro de Iván Juárez. La aparición de Villa. Tremendo cabezazo entre los centrales. Para el 3-1 final con el que Atlético volvía a la victoria de local. Después llegaría derrota con Vélez en Liniers, 2-0. Derrota con Boca en el Monumental, 1-0. Y vuelta a la victoria de visitante ante Chacarita. Ahí la metió el Chipi para que pique. Juárez está habilitado. Se mete en el área, tiene el primero Rafael, la tocó hacia atrás. Ahí la tiene Villa, gol de Villa, gol. A los 40 minutos y medio sigue Manuel Villa. Rafaela gana en San Martín. Rafaela 1. El primero de los 3 de Tito. Triplete de Tito que se llevó la pelota ese día. 3 de Villa para la victoria ante Chacarita. Semino, Barrientos, Iván Juárez, la tiene Villa, ¡gol! ¡Gol! En 21 minutos y medio, 2 cabezazos en el área, sí, pero después la definición de Villa. Y gana Rafaela otra vez en San Martín. Rafaela 2. Curioso atacando, Jiménez defendiendo, claro. Roda se la tira a Villa. Pica habilitado Villa. A ver si en esta puede Manuel. Va Villa contra el área. Sale el arquero Villa. Apunta Villa. Va, le pegó. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! Rafaela sacudió. Villa. Para que no quede dudas de la victoria, Rafaela en San Martín. Ganó Rafael. Bien, después del show de Tito Villa en Chacarita con la victoria 3-1, llegaría una derrota dolorosa con Racing en el Monumental de Barrio Alberdi. Sería 2-1 a pesar de este gol del Grillo La Rosa, que era el empate transitorio. Después la victoria Racing se la daría el Licha López, Lisandro López, que actualmente juega todavía en Racing, ¿no? Después de haber hecho una gran carrera por Europa. Pero el Grillo La Rosa empataba el partido, apareciendo por el segundo palo. Era el empate transitorio en un estadio Monumental, miren lo que era, colmado. Ante Racing, la buena jugada de Di Lorenzo, que de zurda envía un buen centro para que La Rosa estampe el 1-1 parcial. Reitero, después sería victoria de Racing 2-1 con el gol de Licha López. Llegaría un buen empate en cancha de Lanús en aquel momento del campeonato. Ya para ir despidiéndonos, nos van a quedar algunos partidos para el lunes que viene, como decíamos en el arranque, para cerrar lo que fueron los goles de Atlético en Primera División en esa primera temporada en Primera División. Un buen empate en cancha de Lanús. Otra vez Tito Villa parecía. Tiró el centro, Gandín que no le puede pegar, sigue Gandín dominando, le queda Villa, le pega gol. ¡Gol de Rafaela! A los 45 minutos la justicia aparece. Empata Rafaela, Lanús 1, Atlético Rafaela 1, Emanuel Villa, su goleador. Justo cuando terminaba el primer tiempo. Totalmente merecido. Intratable estaba Villa en el campeonato, ¿no? Reitero, y eso que jugó, se perdió las primeras 5 o 6 fechas, ¿no? Por caprichos de Piazza. Y cuando estuvo en la cancha, respondió. No dudó y convirtió muchos goles. Tremendo partido con Talleres. Era fundamental en la lucha por no descender. Un Talleres que peleaba el campeonato, pero que por los promedios peleaba el descenso. Después también terminaría descendiendo en la promoción, al igual que Atlético. Partido en el que, recuerdo, Fabián Césaro lo sacó de la cancha a Chicho Serna, el histórico volante de Boca, que jugaba en Talleres en un encontronazo en la mitad de la cancha. Y el Chipi Gandín, que anotaba un gol importantísimo en ese momento. El Chipi, clave en la lucha por no descender. El 1-0 iba a ser con ese gol del Chipi Gandín. Ya la delantera era Villa Gandín, inamovible. Golazo del Chipi para el 1-0 final ante Talleres.
Después iba a llegar la derrota de local ante Banfield, pero esa es otra historia que dejamos para la semana que viene, donde repasaremos los últimos goles de Atlético en esa temporada primera, en Primera División, la 2003, la 2004. Ahora nos quedamos con ese golazo del Chipi Gandini ante Talleres. En 2 horitas en mi oficina. Sí, jefe. En 2 horitas, sí, no lo entiendo. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En Rafaela, organización Miguel Bertoldo, Boulevard Roca 167. Valuar, agencia de cambio, compra y venta de moneda extranjera. Sabemos de valor, por eso sabemos que tu tiempo vale. Somos la forma más rápida y eficiente de acceder a moneda extranjera. Valuar, agencia de cambio, Sarmiento 169, local 3, Rafaela. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Los tiempos cambian. El periodismo también. Diario Castellanos, acompañando la nueva dinámica informativa. PIR, nuevo relanzamiento de SKF para el sector agrícola. PIR equipa las principales marcas de maquinaria del campo. Innovación, precisión, variedad y calidad de la dupla exitosa PIR y SKF. Todo lo que necesites para tu maquinaria agrícola, encontralo en Lager y Pandolfi, distribuidor oficial de PIR y SKF. Avenida Santa Fe 1382, Rafaela. Llegamos hacia el final de Atlético Rafaela Monumental. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes vamos a estar completando la tanda de goles de esa temporada 2003-2004, la que significó el primer año de Atlético en Primera División jugando con los grandes. Así que esa es la promesa para el próximo lunes. Que tengan una muy buena semana. Chao.